Hay algo que nadie te contó sobre la peste negra. No el número de muertos, no las estadísticas frías que aparecen en los libros escolares. Lo que nadie te contó es lo que significaba despertar cada mañana en 1348 sin saber si eras el siguiente. Lo que significaba mirar las manos de tu hijo buscando manchas oscuras. Lo que significaba escuchar los carros de los muertos pasar por tu calle antes del amanecer y agradecer en silencio que todavía no se detuvieran frente a tu puerta. Eso es lo que vamos a reconstruir hoy, no la historia resumida, la historia vivida. Y cuando termines de ver este video, vas a entender por qué el mundo que existía antes de 1348 nunca volvió a existir después. Antes de que la peste llegara, Europa ya vivía sobre un hilo muy delgado. El siglo XIV comenzó con una serie de fracasos que pocos historiadores conectan de forma clara para el público general. Entre 1315 y 1322, el continente europeo atravesó la Gran Hambruna, un periodo de lluvias torrenciales, cosechas destruidas y ganado diezmado por enfermedades. Se estima que entre el 10 y el 25% de la población de algunas regiones murió solo en ese intervalo. La gente comió cortezas de árboles. Hubo relatos documentados de canibalismo en zonas rurales de Francia e Inglaterra. Los sistemas feudales que prometían protección a cambio de trabajo fallaron completamente. Los señores no tenían grano para distribuir. Las iglesias no tenían recursos para alimentar a los pobres. Y el campesinado europeo, ya desnutrido y debilitado, entró en la segunda mitad del siglo XIV con sistemas inmunológicos comprometidos por décadas de escasez. Era en ese mundo, ya roto por dentro, donde la Yersinia pestis llegó. El bacilo había recorrido un camino largo antes de llegar a Europa. Las primeras oleadas devastadoras ocurrieron en Asia Central, probablemente en la región del actual Kirguistán, alrededor de 1338 y 1339. Inscripciones funerarias descubiertas en el siglo XIX registran muertes en masa en esa región con un lenguaje que sugiere terror colectivo ante algo desconocido. Desde allí, la enfermedad viajó por las rutas comerciales de la Ruta de la Seda, transportada por ratas infectadas y por las pulgas que vivían sobre ellas. En 1346 llegó a Crimea, donde los mongoles sitiaban la ciudad genovesa de Cafa. Las crónicas de la época, incluyendo el relato de Gabriele de Mussy, describen cómo los mongoles, diezmados por la enfermedad, comenzaron a catapultar cadáveres infectados dentro de las murallas de la ciudad. Fue probablemente el primer uso registrado de guerra biológica en la historia europea. Los mercaderes genoveses huyeron de Cafa en barcos, y esos barcos, cargados de ratas enfermas y tripulantes moribundos, llegaron a Sicilia en octubre de 1347. Lo que ocurrió en los puertos sicilianos aquel otoño está descrito con horror en las crónicas del cronista Michele da Piazza. Los barcos atracaron en Messina con la mayoría de la tripulación ya muerta o cubierta de tumores negros que exudaban sangre y pus. Las autoridades del puerto ordenaron que los barcos partieran de inmediato, pero era demasiado tarde. La Yersinia pestis ya había desembarcado, y en cuestión de semanas, Messina ardía, no de guerra, sino de hogueras de cadáveres. Para entender lo que significaba sobrevivir a la peste negra, es necesario entender exactamente lo que le hacía al cuerpo humano. Y esto no es un detalle secundario, es el centro de todo. Porque el miedo que paralizó a la Europa medieval nació directamente de la visibilidad del sufrimiento. La enfermedad no mataba en silencio. La forma bubónica, la más común, comenzaba con fiebre alta, escalofríos y una sensación de postración total que llegaba en horas.
Después, los ganglios linfáticos en las ingles, las axilas y el cuello comenzaban a inflamarse de forma violenta, formando los llamados bubones, tumores duros y dolorosos que podían alcanzar el tamaño de una manzana. La piel alrededor se oscurecía. Todo el cuerpo exhalaba un olor insoportable. El dolor era descrito por los cronistas como insufrible, como si el propio cuerpo fuera consumido por dentro. Cerca del 30 al 60% de los infectados por la forma bubónica morían entre 2 y 7 días después de los primeros síntomas. Pero había formas aún más letales. La peste septicémica, en la que la bacteria invadía directamente el torrente sanguíneo, causaba la muerte en menos de 24 horas, frecuentemente antes de que los bubones se formaran. La persona se despertaba enferma y no llegaba a ver la puesta de sol, y la forma neumónica, transmitida por el aire, por el simple acto de respirar cerca de un infectado, tenía una tasa de mortalidad cercana al 100% y podía matar en horas. En 1348, nadie sabía nada de esto. No existía la teoría de los gérmenes, no existía conocimiento sobre bacterias ni vectores de transmisión. Lo que existía era una medicina medieval basada en la teoría de los 4 humores, derivada de los textos de Galeno e Hipócrates, que afirmaba que la salud dependía del equilibrio entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cuando alguien enfermaba, la explicación era un desequilibrio de esos humores. El tratamiento era la sangría, las purgas, pociones a base de hierbas y, en casos extremos, la incisión quirúrgica de los bubones, un procedimiento que frecuentemente aceleraba la muerte del paciente en lugar de curarlo. La Facultad de Medicina de París, consultada por el rey Felipe VI de Francia en 1348 sobre el origen de la peste, produjo un documento oficial que atribuía la epidemia a una conjunción desfavorable de Saturno, Júpiter y Marte ocurrida en 1345, que habría corrompido el aire. La solución propuesta era evitar el aire frío y húmedo, no comer pescado, no dormir de día y quemar maderas aromáticas para purificar el ambiente. Era todo lo que la mejor ciencia de la época tenía para ofrecer. Entonces, ¿qué realmente funcionaba para sobrevivir a la peste negra? La primera y más eficaz estrategia era el aislamiento. No el aislamiento prescrito por los médicos por razones científicas, sino el aislamiento instintivo, desesperado, que algunas personas y comunidades adoptaron por puro terror. Venecia fue una de las primeras ciudades en implementar lo que hoy llamamos cuarentena, término que deriva del italiano quarantina, 40 días, el período durante el cual los barcos sospechosos eran obligados a permanecer anclados antes de desembarcar. Esa medida, establecida en 1377 en la ciudad de Ragusa, actual Dubrovnik, no nació de una comprensión médica de la transmisión bacteriana. Nació de la observación práctica de que las personas que permanecían aisladas de los enfermos morían menos. Era empirismo puro y salvó vidas. Las familias que se encerraban en sus casas cortaban el contacto con vecinos y evitaban mercados e iglesias. Tenían posibilidades significativamente mayores de supervivencia, especialmente frente a la forma bubónica, transmitida principalmente por pulgas de ratas. Mantener distancia física no eliminaba el riesgo, porque las ratas estaban en prácticamente todos los hogares medievales, pero reducía la exposición. Y reducir la exposición, aunque fuera parcialmente, era la diferencia entre vivir y morir. La segunda estrategia eficaz era la huida. Los ricos lo hacían masivamente. Giovanni Boccaccio, que escribió el Decamerón durante o inmediatamente después de la epidemia en Florencia, describe exactamente ese comportamiento en el prólogo de la obra. Un grupo de jóvenes nobles huye a una villa en el campo para escapar de la muerte que devasta la ciudad.
Boccaccio no estaba inventando, estaba documentando lo que veía. Las élites que tenían propiedades rurales y recursos para mantenerse aisladas en regiones de baja densidad poblacional tenían tasas de supervivencia considerablemente más altas. El problema era que la huida también propagaba la enfermedad. Cuando los ricos escapaban de las ciudades infectadas al campo, frecuentemente llevaban consigo las pulgas y las ratas que transportaban la bacteria. La movilidad humana era, paradójicamente, tanto una estrategia de supervivencia individual como un mecanismo de amplificación colectiva de la epidemia. La tercera variable que determinaba la supervivencia era algo que nadie en aquella época podía controlar conscientemente: la genética. Estudios modernos de secuenciación genética de restos mortales medievales, incluyendo investigaciones publicadas en 2022 en la revista Nature, han demostrado que algunas poblaciones europeas portaban variantes del gen CCR5 que conferían resistencia parcial a la Yersinia pestis. Esas variantes, que hoy también están asociadas a la resistencia al VIH, eran más frecuentes en poblaciones del norte de Europa que en el sur, lo que puede explicar parcialmente las diferencias regionales en las tasas de mortalidad. En algunas regiones del sur de Francia e Italia, la mortalidad alcanzó el 60 o 70% de la población. En algunas regiones escandinavas, los números eran menores, aunque igualmente catastróficos. No era suerte, era biología, y nadie en 1348 lo sabía. La cuarta variable era el acceso a agua limpia y a condiciones mínimas de higiene. No porque la población medieval supiera de la relación entre higiene y prevención de enfermedades infecciosas bacterianas, sino porque las familias que vivían en condiciones menos hacinadas, con acceso a fuentes de agua menos contaminadas y con menor densidad de ratas en sus viviendas, tenían menor exposición a las pulgas infectadas. Las ciudades medievales eran entornos extraordinariamente propicios para la proliferación de ratas. Las aguas residuales corrían por las calles. La basura se acumulaba. Los graneros atraían roedores en números inmensos. Una ciudad como Florencia en 1348, con quizás 90.000 habitantes antes de la peste y quizás 45.000 después, era un ecosistema perfecto para la propagación de la Yersinia pestis. Ahora es necesario hablar de lo que la epidemia le hizo a los sistemas que sostenían la vida medieval. Porque sobrevivir a la peste negra no era solo sobrevivir a la enfermedad, era sobrevivir al colapso de todo lo que la rodeaba. El sistema feudal dependía de una cadena de obligaciones mutuas. El campesino trabaja la tierra, el Señor proporciona protección, la Iglesia ofrece salvación eterna. Cuando llegó la peste, esa cadena se rompió en todos sus eslabones simultáneamente. Los señores morían tanto como los campesinos. Las iglesias eran incapaces de enterrar a los muertos al ritmo en que llegaban. Los sacerdotes huían o morían. En muchas regiones, los sacramentos de los moribundos simplemente no se administraban, lo que para un cristiano medieval representaba no solo la muerte física, sino la posibilidad concreta de la condenación eterna. El terror espiritual se superponía al terror físico. Agnolo di Tura, un cronista sienés que sobrevivió a la epidemia, escribió una de las descripciones más brutales y directas de la época. Relata haber enterrado a 5 hijos con sus propias manos. Escribe que tantas personas murieron en Siena que todos creían que era el fin del mundo. No era retórica. Era la percepción de quien había visto su ciudad perder quizás la mitad de su población en pocos meses. El clero sufrió de forma desproporcionada. Los sacerdotes, que cumplían su deber pastoral, visitando a los enfermos, administrando la extrema unción,
escuchando confesiones de moribundos, estaban expuestos de forma intensa y continua a la enfermedad. Muchos morían, y la muerte en masa del clero creó un problema sistémico que la Iglesia nunca pudo resolver completamente. Para cubrir las vacantes, se ordenaron hombres con formación insuficiente, sin los años de estudio teológico normalmente exigidos. Esto contribuyó a un declive de la autoridad intelectual y moral del clero, que alimentó, décadas después, los movimientos reformistas que culminarían en la Reforma Protestante. La economía feudal implosionó de formas que sus propios participantes no podían comprender. Con la mortalidad masiva de campesinos, la tierra abundó. La mano de obra escaseó. Los supervivientes comenzaron a tener un poder de negociación que nunca habían tenido. Podían exigir salarios más altos, podían abandonar a un señor y trabajar para otro. Podían negarse a cumplir las obligaciones serviles tradicionales simplemente porque el Señor los necesitaba más a ellos que ellos al Señor. Los señores feudales respondieron con leyes que intentaban congelar salarios y prohibir el desplazamiento de campesinos, como el Estatuto de los Trabajadores de 1351 en Inglaterra. Pero esas leyes eran frecuentemente ineficaces ante una realidad demográfica que había cambiado de forma irreversible. Lo que emerge en ese colapso es algo que los historiadores llaman comportamiento límite, lo que hacen las civilizaciones cuando sus estructuras normativas se disuelven. Algunas personas murieron en caridad absoluta, cuidando a extraños cuando sus propios parientes habían huido. Los registros de hospitales medievales, como el Hôtel Dieu de París, documentan a monjas que continuaron trabajando hasta morir, reemplazadas por otras monjas que también morían, en una cadena de sacrificio que duró meses. Eran mujeres que sabían lo que estaba ocurriendo a su alrededor y se quedaron de todas formas. Pero otros comportamientos emergentes eran mucho más sombríos. El abandono de hijos enfermos por sus propios padres fue documentado en varias crónicas. Boccaccio escribe que hermano abandonaba a hermano, tío abandonaba a sobrino, hermana abandonaba a hermano, y con mucha frecuencia, esposa abandonaba a esposo. Lo que describe no es cobardía moral abstracta, es el resultado de una situación en la que el contacto con un enfermo significaba muerte casi segura y en la que no existía ninguna estructura social funcionando para distribuir la carga del cuidado. El antisemitismo, ya presente en la Europa medieval, estalló durante la peste negra de una forma que resultó en masacres a escala industrial. La búsqueda de un culpable para la catástrofe llevó rápidamente a acusaciones de que los judíos habían envenenado los pozos. Bajo tortura, algunos judíos confesaron crímenes que nunca cometieron. Las confesiones circularon, y entre 1348 y 1351, comunidades judías fueron masacradas en cientos de ciudades europeas. En Estrasburgo, en febrero de 1349, 2000 judíos fueron quemados vivos en un solo día. El Papa Clemente VI emitió 2 bulas papales declarando que los judíos no eran responsables de la peste, pero las bulas fueron ampliamente ignoradas. El poder de la institución religiosa se había fragmentado ante el terror colectivo. Los flagelantes, grupos de hombres que peregrinaban de ciudad en ciudad, azotándose en público, buscando expiar los pecados de la humanidad que creían haber provocado la pestilencia divina, se convirtieron en un fenómeno de masas en 1348 y 1349. En algunos relatos, multitudes de hasta 1000 personas marchaban en procesión, flagelándose con cadenas de cuero con puntas de hierro, cantando himnos penitenciales. Eran, sin saberlo, un vector de transmisión extraordinariamente eficiente, llevando la enfermedad de ciudad en ciudad por toda Europa central. La Iglesia
inicialmente tolerante con el movimiento, acabó condenándolo en 1349, en parte porque los flagelantes comenzaron a predicar una teología independiente del clero, afirmando que sus sufrimientos físicos sustituían a los sacramentos eclesiásticos. Y llegamos, entonces, a las consecuencias a largo plazo, porque la peste negra no fue solo una catástrofe, fue un punto de inflexión que reorganizó la civilización europea en prácticamente todos sus aspectos. La población europea, que había llegado a quizás 75 millones de personas a principios del siglo XIV, cayó a quizás 50 millones tras la primera oleada de 1347 a 1351. Algunas regiones perdieron un tercio, otras perdieron la mitad, y las oleadas posteriores, porque la Yersinia pestis regresó repetidamente a lo largo del siglo XIV y más allá, garantizaron que la recuperación demográfica fuera extraordinariamente lenta. Europa solo recuperó los niveles poblacionales previos a la peste hacia 1500, es decir, 150 años después. Esa escasez demográfica tuvo consecuencias económicas profundas. El trabajo se volvió caro. El capital por trabajador aumentó. Los salarios reales de los trabajadores supervivientes subieron significativamente en muchas regiones. Eso no significa que la vida de los campesinos se volviera buena. Significa que se volvió menos mala de lo que había sido durante siglos. Y ese desplazamiento relativo de poder económico del capital hacia el trabajo contribuyó a la erosión lenta e inexorable del feudalismo como sistema de organización social. El arte europeo fue transformado de forma permanente. El tema de la danza macabra, en la que esqueletos bailan con papas, emperadores, mendigos y niños en igualdad absoluta ante la muerte, se convirtió en un motivo dominante en la pintura y escultura de finales del siglo XIV y del siglo XV. Es una imagen que nace directamente de la experiencia colectiva de ver a la muerte ignorar completamente las jerarquías sociales. El rey murió tanto como el siervo, el obispo murió tanto como el hereje, y esa igualdad ante la muerte produjo una ansiedad existencial que atravesó toda la producción cultural europea durante generaciones. La confianza en la autoridad médica fue destruida. Los médicos no habían salvado a nadie. Las teorías sobre el aire corrompido y las conjunciones planetarias se habían revelado inútiles. Eso no generó inmediatamente una revolución científica, pero creó un escepticismo frente a las autoridades establecidas que, combinado con otros factores, contribuyó al clima intelectual que hizo posible el Renacimiento y, más tarde, la revolución científica. La observación directa de la realidad comenzó a tener más peso que la autoridad de los textos antiguos, no de inmediato, no de forma lineal, pero la semilla había sido plantada en el suelo arado por la catástrofe. Y la Iglesia Católica, que había llegado a 1348 como la institución más poderosa de Europa, salió de la epidemia debilitada de formas que le llevaría siglos reconocer plenamente. El clero había muerto en números enormes. Los sustitutos estaban menos preparados. La incapacidad de la Iglesia para ofrecer explicaciones satisfactorias del sufrimiento masivo o para proteger a sus propios miembros había erosionado su autoridad moral de formas profundas y duraderas. Movimientos como los Lollardos en Inglaterra y los Husitas en Bohemia, que prefiguraban la Reforma protestante, ganaron fuerza en parte porque había una audiencia mucho mayor de personas que habían visto las promesas institucionales de la Iglesia revelarse insuficientes ante la realidad. Lo que 1348 revela, al final, sobre la condición humana
es esto. Revela que las civilizaciones son mucho más frágiles de lo que sus propias narrativas sugieren. La Europa medieval había construido catedrales que tocaban el cielo. Había sistematizado el conocimiento en universidades. Había creado sistemas legales, económicos y religiosos de enorme complejidad. Y todo eso, en cuestión de meses, quedó reducido a carros arrastrando cadáveres por las calles antes del amanecer y a padres enterrando hijos con sus propias manos. Revela que ante el colapso sistémico, los seres humanos muestran simultáneamente lo mejor y lo peor que existe en ellos. Las monjas que se quedaron, los médicos que siguieron atendiendo sabiendo que iban a morir, y también las masacres, y el abandono, y la búsqueda de chivos expiatorios. Todo eso es real, todo eso es humano, y revela que la supervivencia en ese contexto específico no estaba determinada principalmente por el mérito, la fe o la virtud. Estaba determinada por una combinación de acceso a recursos, azar geográfico, variación genética y decisiones individuales tomadas en condiciones de ignorancia casi total sobre lo que estaba ocurriendo. Los que sobrevivieron no eran más virtuosos que los que murieron. Eran, en muchos casos, simplemente más afortunados. Y esa percepción, aunque perturbadora, es una de las lecciones más honestas que la historia puede ofrecer. Si llegaste hasta aquí, no eres el tipo de persona que se conforma con la versión resumida de nada. Quieres entender lo que realmente ocurrió, lo que la gente sintió, lo que los sistemas hicieron y fallaron en hacer, lo que los libros escolares dejaron fuera por falta de espacio o por exceso de comodidad. Este canal existe exactamente para ese tipo de persona. Cada video aquí es un intento de reconstruir no solo los hechos, sino la experiencia vivida de la historia medieval, con toda su complejidad, su contradicción y su humanidad. Si eso resonó contigo, suscribirte es simplemente un gesto natural de quien quiere continuar esta conversación. Y si este video te dio algo real, algo que va a quedarse contigo después de que cierres la pantalla, un like genuino ayuda enormemente a este canal a seguir llegando a las personas que realmente valoran este tipo de contenido. Nos vemos en el